Por favor, empiecen. Buenas noches, mi nombre es Ana Isabel Flores Piñera, residente de segundo año de geriatría de la HGR2 del Márquez. El día de hoy vamos a ver el tema de Alzheimer. Primero que nada, pues parte del temario vamos a tener algo de introducción, definición, fisiopatología, epidemiología, factores de riesgo, algo de clínica, criterios, veremos algo de imagen también y pues la terapéutica que actualmente pues se utiliza. Como introducción, en 1906 fue Alois Alzheimer quien publicó en una paciente de 50 años llamada Auguste Deter estas sintomatologías que ahora se conocen como característicos de la enfermedad de Alzheimer. Pues la cual veremos que es una enfermedad neurodegenerativa que está asociada a la acumulación del depósito de amiloide y tau en el cerebro. Dentro de los síntomas más comunes, pues es el déficit en la memoria a corto plazo, la presencia de la ejecución o alteración de esta, una disfunción visoespacial y pues la presencia de las praxis. Se dice que o se define como biológicamente por la presencia de beta amiloide que contiene placas y ovillos neurofibrilares que contienen tau. Estas son frecuentemente las regiones afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Como podemos ver, sobre todo en la corteza sensorial, incluso alrededor del hipotálamo. Más adelante veremos unas imágenes más específicas a lo que se quiere referir esto. Y pues también llegamos a ver cambios en hipocampo, en la amígdala. Dentro de, como ya mencionamos, las principales alteraciones que existen es la presencia de tau y de las placas beta-amiloide. Hay una atrofia como tal de la corteza cerebral y en la elongación de los ventrículos. Lo que tiene que ver con la beta-amiloide, o qué es la beta-amiloide, pues es un pequeño fragmento, aquí vemos, es un pequeño fragmento de una proteína transmembranal llamada, o se le dice APP, proteína precursora amiloide, que se sintetiza en el cromosoma 21. Esta presencia de estos cuerpos provoca la activación del sistema inmune, en especial de la microglía, que van a perpetuar una lesión como tal, generando una pseudoinflamación y liberación de radicales libres. Con lo que respecta a la agregación de la proteína tau, esta pues se genera o se dice que es un metabolismo neurofibrilar, como vemos en esta imagen, que básicamente va a ser una serie de compuestos de filamentos helicoidales, que estos son debido a la proteína tau como tal, hiperfosforilada, y estas más que nada van a formar este grupo de microtúbulos que van a estar asociadas a los movimientos y transportes de la célula. La hiperfosforilación como tal de estas proteínas pues van a provocar una precipitación, que va a llegar a una autoagregación y va a formar estos filamentos helicoidales, generando pues así o llegando a generar apoptosis en la neurona. Son estos tan insolubles y difíciles como de proteilizar que después de que existe una muerte neuronal, pues van a persistir como parte del vestigio o el esqueleto de aquella. Esta es una imagen o una representación esquemática pues, de un hemisferio de un paciente con pues, un cerebro normal y un cerebro afectado por esta enfermedad, como vemos de este lado, del lado derecho. En esta escala de colores que vemos acá, vemos la clasificación llamada BRAC, que es relacionada a la presencia de los ovillos neurofibrilares. Cada una de estas va a representar la limitación o la actividad, o mejor específicamente hablando, el daño que van a causar estos ovillos. Por ejemplo, en el estadio 1 y 2, pues básicamente los síntomas van a estar ausentes en una persona. En el estadio que ya va de 3 a 4, como vemos, van a estar relacionados sobre todo a estos o estas lesiones límbicas y se van a acompañar del déficit amnésico,
que va a estar relacionado con la reserva intelectual de las personas, incluso los cambios sutiles de la personalidad. Y ya en los estadios 4 y 5 de Braak, pues va a continuar el deterioro, sumándose pues esta parte de regiones neocorticales, afectando sobre todo las áreas primarias antes dichas, que pues veremos en las imágenes de más adelante, ya casi por terminar, cómo es esto a nivel pues ya macrosómico, o cómo lo podríamos ver en las imágenes de PET, por ejemplo. Tenemos que la enfermedad de Alzheimer pues es la cuarta causa de muerte en países desarrollados y la primera causa de demencia. Esta presente entre el 40 y el 50% de los casos. Es más frecuente pues dentro de las neurodegeneraciones. Existen alrededor de 24 millones de personas con demencia. Esta es una tabla que nos quiere identificar cuáles podrían ser las causas de demencia que existen. Vemos en esta parte de naranja, que es la que está relacionada a la enfermedad de Alzheimer como tal, pero solo en pacientes que tienen autopsia. Para el 2050 se espera o se prevé que la demencia por Alzheimer se presente en personas de 65 años y más en aproximadamente 12.7 millones de personas. La prevalencia de demencia por regiones, encontramos que dentro de América Latina pues se presenta a edades arriba de 65 años, a diferencia de otros países como es Asia del Este o Europa, o incluso Asia del Sur, en donde se presenta simplemente de manera temprana, o se cree que es de manera temprana, porque se utilizan más métodos de imagen. Esta es otra gráfica en donde nos muestra pues cuál es la prevalencia por grupo de edad en cada uno de estos en América Latina, Asia del Pacífico, Asia del Este, del Sur, Europa y pues Norteamérica, encontrando que pues los niveles más altos los encontramos en América Latina y en Norteamérica. Los factores de riesgo que están más asociados a la presencia de la enfermedad de Alzheimer, pues es básicamente, o el principal que se mencionan en casi todos los artículos que leí, fue la presencia de la edad. Factores genéticos, infecciones, incluso factores como la contaminación, la dieta, el estilo de vida o algunas comorbilidades, pues también se asocian. Con lo que respecta a la contaminación como tal, se dice que pues sí existe realmente una asociación como tal porque hay una acumulación de amiloide y esto genera deterioro en la función cognitiva. Sobre todo se ha visto ya que por algunos estándares nacionales del aire estos pueden generar afectación sobre todo a nivel de estrés oxidativo, neuroinflamación, neurodegeneración y pues la presencia de placas Tau. Este es un artículo que encontré donde menciona que a través de la inhalación de placas o de presencia de ozono puede generar una lesión oxidativa en las vías respiratorias. Y estos van a generar sobre todo agregación del beta amiloide, disfunción neuronal, muerte neuronal, alteraciones en la neurogénesis, pérdida de esta relación neuronal como tal, pues una toxicidad que llega a alterar y generar estas placas. Incluso la dieta, hay teorías, este es un documento, en donde nos muestra que las principales dietas, o las dietas, vaya, llamadas saludables, como es la mediterránea, la DASH, disminuyen este riesgo de tener Alzheimer, porque pues es bien conocido que agentes que contienen mucha grasa generan deterioro cognitivo y progresión de esta. Sobre todo generan una presencia de inflamación. También se ha preferido o se ha dicho que hay alimentos que también disminuyen esta incidencia, como es o el consumo de frutas, café, vegetales, incluso el beber alcohol de 1 o 2 copas de manera diaria. También me llamó la atención este artículo que fue publicado donde dice o se comenta que los microorganismos tienen mucha alteración, mucha relación con la presencia de afectación a nivel de Alzheimer.
se dice o se comenta que esta presencia de las infecciones crónicas, sobre todo pues a nivel central, genera una acumulación de placas amiloides. Este es un artículo donde el doctor Itzhaki mostró que el ADN del virus herpes, por ejemplo, del virus herpes simple, generaba o estaba relacionado a aquellos portadores genéticos de la APOE, lo que pues generaba este desarrollo de inflamación en el cerebro y predecía pues a lo mejor la estancia de Alzheimer. Igual en esta tabla no solamente viene la presencia de estas bacterias, o sea, incluso viene, por ejemplo, que la clamidia podría generar conflicto a nivel de la microglía, entre otras bacterias. Solo lo puse para que viéramos cualquier cosa, pues podría generarnos este factor de riesgo para tener Alzheimer. La obesidad, a su vez, igual que la desnutrición, son otros factores de riesgo para la enfermedad. Se dice que pues genera un efecto tóxico. Se informó que varios suplementos dietéticos como antioxidantes, vitaminas, pueden llegar a disminuir este riesgo. Esta es un artículo del 2018 donde viene cómo es que funcionan cada uno de estos medicamentos que a veces recetamos, sobre todo para pues, los pacientes que normalmente pues, tienen diabetes, que tienen factores de riesgo para esta, cómo todo altera o cómo todo está relacionado como factor de riesgo para presentar o no esta enfermedad. Los factores genéticos, pues claro, también son parte importante de la presentación de una enfermedad de Alzheimer, sobre todo en pacientes con esta presentación temprana, que llamaremos más adelante como aquellos pacientes que tienen una presentación por debajo de los 60 a 65 años, depende de la bibliografía que se encuentre. Dentro de esta tabla tenemos la eje de las X, en donde encontramos la frecuencia con la que se produce un alelo en cada uno de estos pacientes con enfermedad de Alzheimer, y como tal en el eje de las Y encontramos aquellos como tal factores genéticos protectores para poder presentar la enfermedad de Alzheimer. Como vemos, son muchísimos los que nos pueden generar estas situaciones protectoras o aquellos que nos pueden generar factores de riesgo según se vayan presentando en los pacientes. Incluso se dice que hay pacientes a quienes se les diagnostica ya post-mortem la enfermedad como tal de Alzheimer y no se encuentra un gen asociado. ¿Cómo es que funciona este proceso o este desarrollo de la enfermedad? Pues se dice que alrededor de 15 a 25 años es como podemos encontrar un paciente normal, que quiere decir sin ninguna alteración asintomática, entre comillas, que más adelante veremos que pues esto es totalmente pues erróneo, ¿no? Ya hay cosas que nos pueden predecir que pues está la enfermedad, simplemente que no se ha desarrollado como tal, hasta llevarnos a un estado de demencia. Hay varias clasificaciones en donde podemos encontrar a pacientes asintomáticos, en donde estén en una fase prodrómica o ya pacientes con demencia, que es pues las que vemos aquí. Pero las más importantes son las que veremos más adelante. Dentro de la preclínica, pues tenemos a estos pacientes que no tienen síntomas, pero posiblemente llegan a tener cambios cerebrales, a los pacientes con síntomas leves, pero que no interfieren con sus actividades de la vida diaria, aquellos pacientes con demencia, con síntomas leves que interfieren con estas actividades, síntomas leves que interfieren con muchas actividades y síntomas leves, entre comillas, que van a interferir con todas las actividades de la vida diaria, que pues ya consideramos que es como la parte final o la etapa final de nuestro paciente con Alzheimer. Pues ¿a qué edad se presenta esta enfermedad? Pues normalmente o comúnmente se dice que se encuentra o se presenta en pacientes geriátricos, entre comillas. Pero hay artículos, hay estudios en donde encontramos que esta enfermedad no es propia de un paciente como tal, adulto mayor, de un octogenario, de un nonagenario, no. Se puede presentar en personas mucho más jóvenes, como es en estos pacientes que les digo, debajo de los 65 años.
Se dice que si tuviéramos 1000 pacientes, de estos 1000 pacientes, 10% de esta presentación de pacientes con Alzheimer, tendríamos una presentación temprana, como vemos en estos pacientes, o bueno, en este esquema de dibujitos, los que están color amarillo. Y de estos pacientes, el 10% estaría evaluándose a aquellos pacientes que están relacionados a la herencia mendeliana. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen un factor genético, como vemos aquí. Entonces, del 100% de los pacientes que tenemos con una presentación tardía, el 10% puede llegar, o sea, hasta el 10% tiene una presentación temprana, y de estas, el 10% están relacionados a la presencia genética, sobre todo a nivel de la presenilina 1 y 2. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente o comúnmente podemos encontrar? Pues los básicos o las piedras angulares que podemos encontrar es la presencia del deterioro cognitivo, la presencia del deterioro conductual, funcional, pero pues también puede llegar a tener pérdida de memoria, problemas de lenguaje, dificultad para realizar tareas sencillas, presencia de desorientación en tiempo y espacio, pérdida de capacidad para juzgar, dificultad para completar tareas, pérdida de iniciativa y actividades laborales, o pues incluso los cambios en el estado anímico y de conducta, que sobre todo esta última parte o esta última representación se ve más en los pacientes que están debajo de los 65 años. Claro que también pueden llegar a generar este síndrome corticobasal, pues que va a estar caracterizado por síntomas motores y sensoriales, como es la presencia de rigidez, bradicinesia, distonía, micronías o pues la apraxia, que es menos común en las etapas tempranas. Y pues dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, simplemente pues son situaciones que fluctúan y no están constantemente presentes en cada visita. Dentro de los principales que encontramos, pues es la presencia de apatía, ansiedad, irritabilidad y sobre todo depresión. También puede llegar a haber alteraciones en el apetito, el sueño, la desinhibición y alteraciones en la percepción, como es la alucinación o los pensamientos, como la presencia de delirio. Y sobre todo, como ya comenté, a veces también puede estar presentes ya cuando está establecida la enfermedad en las etapas posteriores de la demencia. Hay diferentes variantes de la presentación como tal, atípica. Tenemos una presentación frontal que está sobre todo evaluada en cambios de la personalidad, pérdida o caracterizada por pérdida de la memoria a corto plazo. El paciente suele estar relacionado o ser impaciente, irritable, impulsivo y desinhibido, y se puede decir que está o puede llegar a confundirse con una demencia frontotemporal. La presentación de tipo cortical posterior, sobre todo, está relacionada a la presencia de atrofia cortical posterior con una disfunción visoespacial, sobre todo en forma del síndrome de Waldin parcial o total, o el síndrome de Gertzmann, que está relacionado o podemos llegarlo a confundir, sobre todo con una demencia de tipo de Lewy o por priones. Y por último tenemos a la afasia logopénica, que está relacionada con déficit anómicos pronunciados y repetición alterada, pero estos van a conservar la gramática y el sintaxis. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico o cuándo es lo de la sospecha de, o qué tenemos que hacer cuando tenemos esta sospecha de una enfermedad de Alzheimer? Pues este paciente debe someterse a varias pruebas para poder definir que si existe o no existe. Entonces necesitamos una prueba neurológica, una resonancia magnética, exámenes de laboratorio como es la presencia de vitamina B12 y pues las pruebas ya previamente conocidas como la presencia de vitamina D, TSH, biometría, que no exista como tal una alteración de tipo orgánico, la historia médica y familiar de los pacientes, sobre todo en aquellos que comentan que tienen presencia de demencia en pacientes o en padres a muy temprana edad.
En 1984 se iniciaron como tal los primeros criterios para poder definir esta enfermedad de Alzheimer, que estaba relacionada o creados por la Asociación de Alzheimer y el Instituto de Neurología. Y se clasificó a estos criterios como probable, posible y ya una enfermedad como tal definitiva cuando se utilizaba la autopsia. Después, en 2011, se consideraba que existían dos cosas. O uno presentaba un síndrome de demencia o generamos probable presentación de Alzheimer, donde ambas estaban relacionadas y se presentaba o no se presentaba la presencia de amnesia. Y sobre todo, encontrar junto con cualquiera de estas dos características la presencia de biomarcadores, que es la presencia de tau en PET o de placas amiloides en imagen igual en PET. Entonces tenemos que en 1984 fue la primera donde básicamente o lo característico para poder definir esa enfermedad de Alzheimer es la presencia de clínica y patológica, o sea, básicamente cuando el paciente pues, había fallecido. En el 2011, en donde se integraron no solamente las cuestiones sindromáticas, sino también aquellos pacientes que presentaban los biomarcadores positivos, sobre todo, ya dijimos, beta amiloide o las placas amiloides y la presencia de tau y degeneración debido a estos. Y pues actualmente pues se considera que esto a partir del 2018, en donde sí definitivo debía tener presente los biomarcadores. Ya no era tan importante que se presentara o no la clínica. Simplemente si teníamos estos biomarcadores positivos y esta imagen, los biomarcadores positivos, sobre todo a nivel de líquido cefalorraquídeo, como es pues el amiloide cerebral, como la tomografía por emisión de positrones o los marcadores de lesión tumoral, como el tau en líquido cefalorraquídeo y métodos de imagen con fluorodesoxiglucosa, la FDG, para ver si existía o no una actividad metabólica y la presencia por imagen de resonancia magnética para poder medir esta atrofia. Esta recomendación de las imágenes surge de un estudio clase 2 que muestra el 5% de que todos los pacientes con quejas cognitivas alojadas están relacionadas o no, sobre todo para poder descartar si existe o no un crecimiento lento de alguna neoplasia, si existe algún hematoma subdural. Fue así como de primera instancia se prefería el método de imagen hasta que encontramos, hasta que se encontró que existía una alta prevalencia y definición con respecto a la presencia del beta amiloide y del tau. En esta imagen podemos ver cómo, en el eje de las X estima cuál es la actividad o la presentación que existe conforme a los años según la sintomatología. Entonces vemos en esta área, hasta donde llega la preclínica, que el beta amiloide puede predecir hasta 25, casi 28 años aproximadamente, de 25 a 30 años aproximadamente, la presencia de la enfermedad de Alzheimer y que incluso la tau puede predecirlo muchísimo tiempo antes. No como se veía hasta después, que ya teníamos este paciente con sintomatología o que ya estaba en un proceso de demencia. Es por eso que estos biomarcadores que se han creado y estos métodos de imagen específicos con la FDG o la fluorodesoxiglucosa están innovando para poder predecir este daño a más temprana edad. Se dice que según la presentación de la enfermedad está o no la presencia de la placa amiloide positiva, como es en pacientes que no existe como tal una alteración o en pacientes que tienen una alteración media o en un paciente que ya tiene como alteración severa. Esta es una imagen muy interesante
en donde podemos encontrar hallazgos sugestivos de la patología de Alzheimer, donde encontramos que existe una atrofia temporal en etapas más avanzadas. Veamos la imagen de arriba, que es un paciente en donde va sin alteraciones, sin tener un estadio clínico, sin presentar pues síntomas. Y ya cómo se presenta incluso en este mismo paciente, aquí, pues es un paciente sin síntomas, un paciente que va evolucionando y cómo hay una alteración, sobre todo a nivel de la atrofia. Hay una atrofia cerebral a nivel de ventrículo con presencia de agrandamiento y como vemos en la imagen que sigue va a haber presencia de hemorragias o microhemorragias a nivel córtico-subcortical, en donde pues está muy relacionado a la presencia de amiloidosis. Esta también es una imagen sacada en PET, en fluorodesoxiglucosa, que está relacionada a la presencia o alteración de estos pacientes a nivel de lóbulo temporal y lóbulo parietal, que están relacionados a la presentación de la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos otra imagen que está caracterizada por la posición o la determinación de amiloide a través de una imagen de PET, donde se encuentra, pues, francamente, la alteración a nivel del lóbulo temporal y lóbulo frontal. Otra imagen en donde podemos verificar cómo es primero, la imagen es una resonancia magnética, después tenemos un PET con un fluorodesoxiglucosa o FDG, la presencia de la proteína tau y la presencia de amiloide. En un paciente, la primera imagen o la primera línea es un paciente que está sano y en la segunda línea encontramos a un paciente con Alzheimer, en donde pues francamente podemos ver este crecimiento de los ventrículos, esta alteración en la presencia o no de cómo se pinta, vaya, esta imagen con desoxifluoroglucosa y la presencia también pues de la alteración a nivel de tau y la placa de beta amiloide. Esta imagen me pareció muy interesante en donde podemos, donde se puede ver cómo es característico de cada una de estas presentaciones del Alzheimer. Claro que se puede dar también en otras enfermedades de tipo demencia, pero es como se pinta o cómo podemos llegar a ver la presencia de tau o esta fluorodesoxiglucosa, sobre todo pues ambas a nivel de PET, cómo podemos ver o a qué nivel podemos encontrar la alteración de la amnesia, de la presencia de alteraciones visuales, la función ejecutiva o la función a nivel del lenguaje. Esta imagen es mi favorita. Muestra la primera, es una serie de pacientes con alteración de Alzheimer. La segunda está relacionada a la presencia del tau en PET y la tercera en amiloide. Básicamente hay dos tipos de pacientes aquí. Los primeros que les mencionaba, aquellos pacientes que son reconocidos como una presentación normal, arriba de los 65 años, y si se fijan, del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto son pacientes que son considerados con una presentación temprana. ¿Alguien puede ver alguna diferencia en estos? Les voy a dar una pista. Hay flechitas. ¿Alguien? Aquí, miren, por aquí veo unas flechitas. Intenten ustedes mismos encontrar la diferencia. Igual la voy a comentar ahorita, pero me gustaría que pudieran percatarse en la diferencia que existe en un paciente de 81 años, o sea, en un paciente con enfermedad de Alzheimer arriba de 65 años y en un paciente o pacientes que están debajo de esta edad, de los 65 años, que es el punto de corte, o 60 años, en algunas bibliografías, para decir que un paciente tiene una presentación temprana de Alzheimer. Bueno, esta está básicamente relacionada a la presentación que existe o no. Por ejemplo, si ustedes notan, vámonos primero a nivel de
de la resonancia magnética. No parecería que existiera una diferencia muy obvia entre pues, un paciente más añoso a un paciente más joven, pero cuando ya nos vamos a la presencia de tau, notamos que existe una mayor alteración o de manera más burda, se pinta más sobre todo a estos niveles. O sea, en general, en todos los pacientes menores de 65 años, tenemos que el tau sacado con PET tiene o marca de mayor manera más áreas, a diferencia de un paciente añoso. Igual, en un paciente con presencia de PET con amiloide, también encontramos que hay más hipotrofia, perdón, a nivel cerebral, y que llega a marcar en los pacientes más añosos de manera más característica la presencia de las placas de amiloide, como se ve aquí. Entonces, como hablábamos, los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, pues son básicamente la presencia de beta-amiloide, la presencia total de tau y la presencia de una tau fosforilada, que básicamente pues van a ser la llave para poder definir la enfermedad de Alzheimer debido a la presentación de otras enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en aquellos pacientes con presentación temprana, que son como parte de los pacientes que les comentaba de la herencia mendeliana, también conocidos como los DIAN, que pues estos van a estar o se va a ver afectado o detectado de manera temprana, 25 años, como ya vimos en la imagen previa, antes la acumulación del beta-amiloide o la presencia de tau alrededor de 15 años, aún sin presentar como tal los síntomas. Esta es un resumen de todo o cómo podríamos llevar a cabo la presentación o de un paciente con demencia para ver si es candidato o no para generar estos biomarcadores, si presenta amnesia o no, si tiene múltiples dominios a nivel de la tomografía y si es candidato para presentar este PET con beta amiloide o buscando estas placas de tau. Para el tratamiento, pues existen varias situaciones que podemos utilizar. Se dice que un tratamiento de leve a moderado está la galantamina, la ribastigmina o el donepezilo. Y de un moderado severo, pues está la memantina, el parche de ribastigmina o la memantina donepezilo. Pues el donepezilo es un inhibidor de la colinesterasa recetado para tratar estos síntomas leves y va a prevenir básicamente la descomposición de la acetilcolina en el cerebro. Dentro de los efectos secundarios, pues está la presencia de náusea, vómito, diarrea, calambres, fatiga y pérdida de peso. También tenemos a la ribastigmina, que va a ser un inhibidor de la colinesterasa, también recetado para estos síntomas de leve, moderado, incluso pues también en parches para personas con grave o presentación grave, que básicamente va a prevenir la descomposición de la acetilcolina en el cerebro y pues va a tener básicamente los mismos efectos secundarios que el previo, náusea, vómito, pérdida de peso, nada más que aquí se agrega la indigestión. La memantina, que es un antagonista NMDA o metil de aspartato, que va a bloquear como tal los efectos tóxicos con el exceso del glutamato y va a regular la actividad de este. Va a presentar mareos, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, confusión. También existe una combinación como tal de la memantina y el donepezilo, en donde pues va a generar este 2x1, donde va a bloquear los efectos tóxicos asociados con este exceso de glutamato y pues va a evitar la descomposición de la acetilcolina en el cerebro, evitando pues estos síntomas, ¿no? O esta presentación tardía. Dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, mareos y anorexia son algunos de sus efectos secundarias. El donepezilo parte de pues como vemos, no se recortó bien, es uno de los medicamentos, o en general todos los medicamentos para el Alzheimer son de excesivo costo. De hecho, el que menos es la memantina, que encontré precios entre 300 y 600 pesos según la marca que existía. La galantamina va a ser un inhibidor también de la colinesterasa,
que va a prevenir la descomposición de esta y va a estimular los receptores nicotínicos para que liberen esta pues a nivel de cerebro. Dentro de los efectos secundarios, náusea, vómito, diarrea, disminución del apetito y dolor de cabeza. Este es el medicamento nuevo que pues recientemente acaba de salir. Realmente fue como algo acelerado porque realmente no había cumplido como tal todas las expectativas. O sea, llegamos nada más a esta fase 3 en donde se considera que es una inmunoterapia que básicamente va a eliminar el beta amiloide normal para ayudar a reducir la cantidad de placas en el cerebro. Estuve buscando a ver si existía como tal la presentación o compra en México, pero no la encontré. Como ya les dije, fue apenas autorizado en el 2021, que pues básicamente se utiliza para esta reducción del beta amiloide, aunque pues todavía, como les comento, no se ha terminado como tal los ensayos clínicos, pero se espera que este ensayo clínico de fase 4 pues esté disponible para el 2030. Hay otros modificadores o agentes modificadores de la enfermedad en donde pues todavía están en estudio, ninguno de estos está como tal aprobado, pero pues intentan alterar o disminuir esta presencia de proteína tau, de placa beta amiloide, para poder generar una mejor conducción de la enfermedad. Y como conclusión, pues la enfermedad de Alzheimer se considera un problema de salud mundial. En 1984 salieron estos primeros criterios, pero pues no cumplían esta especificidad o sensibilidad para generar esta identificación, sobre todo en pacientes más tempranos, y que pues ahora ya hay varios criterios clínicos a nivel de biomarcadores, de fluidos corporales e estudios de imagen que nos intentan dar este alcance, a pesar de que es una enfermedad que pues es bien conocida y que tiene alta prevalencia a nivel mundial, pues hay pocos medicamentos que nos ayudan a mantener o mejorar esta memoria. Pero pues aún no hay medicamento que impide la progresión. El adalimumab pues intenta llegar a este punto, pero pues como les comento todavía está como en prueba. Y pues estas futuras terapias, como ya comenté, van a estar relacionadas o dirigidas a la presencia de la patología o la presencia del beta amiloide y de tau para poder pues evitar esta progresión y retrasarla. Y sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? Aquí aquí Isabel. Hola, hola. ¿Alguna pregunta, duda aquí acerca de ahorita de la plática de Isabel que tenga, ¿no? Acerca de la enfermedad de Alzheimer? ¿Sí me escuchan? Sí, mi Cesarín, sí te escuchas, Sí. Pero quedaron como absortos, yo creo que están Sí. todavía Sí, bueno, repasando. como se comenta, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, pues es la primera causa de demencia, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, bueno, pues incluso algunos estudios aquí en México, pues bueno, han visto también, ¿no? Que ahí cada vez no hay demencias Alzheimer puras, ¿no? Sino que estas demencias se están contaminando mucho con problemas sobre todo vasculares, ¿no? Incluso, bueno, tenemos un estudio, ¿no? Lo publicamos ahí en la página de demencia geriátrica, una revista española, en 2018, ¿no? Donde hicimos un estudio donde
Bueno, hicimos en pacientes cognitivamente normales, con deterioro cognitivo leve y con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en este estudio lo que vimos es que la carga vascular sí tenía que ver, pues era muy importante en los pacientes que estaban normales, en aquellos que en teoría tenían una evaluación cognitiva y que eran amnésicos 100%, pero tenían una carga vascular importante. Hicimos unas resonancias magnéticas, fue aproximadamente 108 pacientes, ¿no? Bueno, vimos que la carga vascular pues contribuía muy importante y de que cada vez este término de demencias Alzheimer puras se está, bueno, de alguna manera se está perdiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, tanto en otras partes, pues como ahorita les comento, se contamina mucho con las causas vasculares. Lo que comentó también de la apolipoproteína, el Epsilon 4, ¿no? Esto, bueno, nos da más riesgo cardiovascular. Ha sido, pues se ha encontrado, ¿no? Con mayor frecuencia en los pacientes que desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Aquí en México hay un estudio del doctor Villalpando, donde, bueno, ese fue hace como unos 7, 8 años. Villalpando es un mexicano, ¿no? Que estaba ahí en nutrición y que ahorita está trabajando ahí en Francia. Bueno, pues en este no encontró relación con el ApoE, y bueno, en este caso con el Alzheimer, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, o sea, sí existe una relación muy estrecha, ¿no? Entre la polipoproteína E, Epsilon 4 y la enfermedad de Alzheimer. Cuando, bueno, determinamos o hacemos el diagnóstico, digo, esta clase, bueno, aquí se trató de compactar un poco, pero de cada tema de fisiopatología bien salen unas, yo creo que 40, 50 diapositivas de diagnóstico de Alzheimer. Entonces, aquí, bueno, pues tan solo con el diagnóstico, ¿no? Los criterios, pues en este caso de la primera descripción del 84, hubo unos criterios que bueno, permanecieron vigentes, ¿no? Que en este caso son los criterios del Instituto de Neurología y de la Asociación Alzheimer. Y estos criterios, bueno, se modificaron, ¿no? En el 2011 y hubo una revisión de esos criterios de 1984 y bueno, pues actualmente son los que utilizamos, ¿no? Donde, bueno, define la enfermedad de Alzheimer como enfermedad probable, que es la que, bueno, pues prácticamente todos conocemos, posible, y aquella que ya está fisiopatológicamente comprobada, ¿no? Cuando tenemos una biopsia. Sin embargo, la mayoría de nosotros hacemos el diagnóstico de probable, ¿no? Es la que, bueno, la más utilizada, la que van a encontrar pues en todas las revistas que vean de enfermedad de Alzheimer, aquellos criterios del 2011. Hay algunos artículos que todavía ponen los del 84, pero también definitivamente podemos utilizarlo en los criterios del DSM-5, donde, bueno, el trastorno cognitivo mayor, ¿sí? Bueno, pues también hay otros muchos criterios, ¿no? Como los criterios también de la OMS, ¿no? Sin embargo, los más utilizados son aquellos que fueron revisados en el 2011, donde hubo muchos cambios con respecto a los de 1984, ¿no? Y lo más relevante, que ya vienen a utilizar los biomarcadores, ¿no? Como estudios no para establecer el diagnóstico, sino que los ponen ahí como apoyo, ¿no? Bueno, pues en este caso los dividen, los biomarcadores topográficos y los biomarcadores fisiopatológicos, ¿no? Entonces, pues bueno, es todo un mundo lo de esta enfermedad. Los medicamentos, ¿no? Utilizados en etapas tempranas, en etapas tardías, ¿no? Donde, bueno, pues uno de los más utilizados pues es el donepezil, yo creo que es el que más utilizamos. Sin embargo, pues siempre, bueno, pues hay que en este caso adaptar el medicamento con base en el paciente, ¿no? Que cada medicamento se adapta con base en cómo está nuestro paciente, ¿no? Lo que comentaba que sí son caros, ¿no? Sí son caros los medicamentos, pero de alguna manera se han hecho estudios también de costos, ¿no?
donde lo que nosotros hacemos, aparte bueno, pues tratar los síntomas conductuales con el medicamento que nos ayuda, ¿sí? También nosotros tratamos como un poquito frenar el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, se han hecho estudios de costo-beneficio, donde, bueno, si mantenemos más tiempo funcional al paciente, ¿sí? Con el uso del donepezilo, pues ¿cuánto te cuesta? A lo mejor 1,500, pero bueno, ya si el paciente evoluciona más rápido, tan solo cuánto te sale cambiarle, o sea, utilizar 3 pañales, que el paciente esté en demencia severa, ¿no? Y cambiarle 3 pañales por día, 4 pañales, le multiplicas aquí por semana, por mes, y bueno, sale más caro que lo que sale el medicamento, ¿no? Entonces, se han hecho estudios ahí de costos y la verdad, pues todos estos estudios, bueno, que en parte han sido apoyados también por las farmacéuticas, ¿no? Pero la verdad sí, pues se evidencia, ¿no? Bueno, pues sí es útil utilizar estos medicamentos y es lo que tenemos, ¿no? El Adulgel, como ahorita lo mencionaron, pues es un medicamento que sí, bueno, pues ya fue autorizado en junio del 2021, pero bueno, pues todavía pues está bajo, que se va a hacer un ensayo grande. Aquí en México sí va a llegar el medicamento, y luego tenemos a veces cada mes pláticas aquí con unos compañeros de México y aparentemente va a llegar a nutrición el medicamento y están utilizando bueno, están haciendo algunos ensayos, sobre todo con pacientes y bueno, algunos protocolos, pero sí lo van a tener. Ahorita todavía no llega, pero sí lo van a tener. Ajá. Que va a ser bien barato, ¿no, mi Cesarín? Pues está bien caro. Pues, por ejemplo, ahorita rondaba, bueno, lo que supe entre los 300 y 500 mil pesos por mes, ¿no? Está bien caro, ¿no? La verdad, Según pero leía yo una noticia reciente que le habían bajado el 50% porque los criticaron muy severamente a la farmacéutica. Pero sí, sí está como que muy lejos del alcance todavía, ¿no? sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente está lejos del alcance y bueno, pues también y luego nos pregunta la mayoría de las personas, ¿no? Oiga, doctor, y el medicamento que ya se aprobó. Entonces, bueno, lo que se pretende utilizar este medicamento, pero en personas ahí, sobre todo pretenden utilizar los biomarcadores, ¿no? En personas, pues prácticamente asintomáticos o con síntomas leves y con biomarcadores positivos, ¿no? Entonces, es como se pretende utilizar el medicamento. O sea, no a todos los pacientes, ¿no? Ok, muy bien. Toma. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pero ella hice una pregunta a esta Kenia. No sé si la viste, César. No la he habido. A ver, a ver. Lo que pasa que ahí, o sea, los criterios, los que se recomiendan son los del instituto, prácticamente de neurología y la Asociación de Alzheimer, que son los revisados del 2011. Los otros son solamente criterios de investigación. Muy bien. Ajá. O sea, esos son los de Bruno Dubois, de ahí de Francia. O sea, los otros sí se utilizan, pero para investigación. Bien. Doctor Lascano, ¿quiere preguntar algo? Sí. Entonces, ¿cuándo quedamos de ver el tema de las funciones mentales superiores y esto? La siguiente semana, Doc. La siguiente semana. Ajá, el próximo miércoles, ¿verdad? Sí.
Ok. No. Ajá. Yo creo que tienen muchas dudas, ¿no? ¿Verdad? Apúntenlas. Apúntenlas y para comentarlas después. ¿Han visto alguna película? No, Leslie, ¿no has visto ninguna película? ¿No? ¿Ya vieron Siempre Alice? Sí. Uh-huh. A ver, Ana, ¿qué tipo de demencia tiene ella? La de Siempre Alice es una paciente que tiene demencia de manera temprana. De hecho, está padre la historia porque me parece que está súper preparada, tiene hasta un doctorado, todo, y da clases en la universidad. Y de repente, pues empieza a tener estos deterioros en la memoria y pues cree que es todo menos la presentación de Alzheimer. Y la verdad es que algo que también, no sé, creo que no lo mencioné, la presencia de una presentación temprana de Alzheimer tiene un peor pronóstico. Entonces eso también se ve en la película que pues la paciente de repente ya no ve, se empieza, o sea, ella empieza a tener como muchos problemas con ella misma porque dice, "Sí, soy súper inteligente, hice un diplomado y todo", y empieza a tener incontinencia sobre todo y se pierde en su casa y en su cuarto y así. Entonces está muy interesante esta película. Sí, es familiar, ¿no? Parece familiar. Es muy impresionante cuando se hace la prueba, ¿no? Y resulta que la hija está embarazada, creo, ¿no? Ya estoy metiendo spoiler, si quieren ver la película. Ajá. Pero es interesante porque es familiar, paciente joven, y justamente es como lo describió inicialmente Alzheimer. Auguste D. tenía 51 años. De ahí viene la denominación demencia presenil que se usó durante muchísimo tiempo. Se usó, bueno, ¿qué tipo de demencia tiene este paciente? Seguramente a Juan Carlos sí le tocó, bueno, ya que si se llamaba demencia senil o presenil. Sí. Bueno, si no te tocó, a mí sí. Sí, era cuando empezaron a cambiar el concepto, pero sí, sí me tocó. Entonces hablaba sí, decían, es una, y sobre todo antes de los 60 del siglo pasado, hablaban de demencia, no puede ser Alzheimer, decían porque es demencia presenil, es la característica de la enfermedad de Alzheimer, justamente porque Alzheimer la describió en Auguste D., que tenía 51 años. Entonces le llamaron presenil y argumentaban entonces que la demencia senil, o sea, la que presentaba a los 70, 75 años, 80, tenía otra base fisiopatológica hasta que pues se empezó a ver conforme avanzaba el número de pacientes con demencia, que la mayoría de los de 75 para arriba tenían las mismas, y sobre todo cuando se empezaron a hacer las autopsias y los estudios anatomopatológicos, tenían las mismas lesiones que había descrito Alzheimer en la primera paciente como Auguste D. Su amigo Kaepin, un neurólogo, psiquiatra, fue el que denominó la enfermedad como tal, como Alzheimer, porque era amigo de Alzheimer. Sí, y entonces le pareció muy interesante el artículo que en 2 cuartillas presentó en ese entonces y dijo, bueno, pues vamos a denominar esta enfermedad como enfermedad de Alzheimer. Eso fue. Y esta película habla de una paciente joven, de una enfermedad, de las características de una enfermedad de Alzheimer familiar, en donde pues, la transmisión ahí sí tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Sí, y seguramente a César le tocó ver alguna, o inclusive ahora, no sé, pacientes jóvenes con enfermedad de Alzheimer
y muy probablemente tipo familiar, ¿no? O sea, que tienen una carga genética muy importante y que mejor, pues, no saber que tu mamá o tu papá tuvieron Alzheimer, en ese caso. Hay familias enteras, ¿no? Que van presentando esa enfermedad familiar. Hay una serie, pero creo que ya no está en HBO. ¿Sí la viste, César, tú? ¿O Juan Carlos? No. Tú sí la viste, ¿no? Les presenté algunos capítulos que se llama Proyecto Alzheimer. Sí, Doc, lo bueno, unos capítulos nomás vi. Ajá. Ahora la busqué y no la encuentro. No sé si ya la quitaron. Estaba en HBO. Es una serie y habla, ahí trae unas gráficas muy bonitas acerca de lo que es la lesión en el hipocampo, en qué parte del hipocampo, en el giro, en la amígdala, en fin, y en el lóbulo temporal. También habla de los nuevos tratamientos que se están probando, en fin, ¿no? Bueno, de generalidades del deterioro cognitivo, bueno, parece bien, ¿no? Pero vemos la próxima semana entonces esto de las funciones mentales superiores y la exploración y estas cosas, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Por ahí preguntaban sobre la farmacología. Yo creo que esa hay que verla con detalle y en las siguientes clases yo creo que se va a presentar algo, pero hay que irlo leyendo porque sí es importante. No solamente los diferentes fármacos, el mecanismo de acción, aquí hay pacientes, como dice Cesarín, es más específico cada medicamento, qué tipo de pacientes, y también los costos, porque de repente podrá ser el indicado, pero tampoco puede comprar el pacientito. Entonces vamos a dejar pendiente esa pregunta, ¿sale? Y bueno, nos despedimos por ahorita. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Adiós, Doc. Gracias, Gracias. Cesarín.